Bienvenido a la segunda parte de la presentación sobre Yom HaKesed, el día escondido. Sea que el Elohim de Israel, el Hashalom, les bendiga con su paz, con su bendición a todos cuantos participan en la segunda parte sobre el día y la hora que nadie sabe, en el día escondido, ¿no? Sobre el cual se presenta o dentro del mensaje de la quinta festividad del Elohim de Israel, presentada bajo el nombre que lo conocemos como Yom Teruah, ¿no? Yom Teruah, la fiesta de las trompetas, como suele traducirse. Otro nombre, el segundo nombre que hemos aprendido que es sobre esta fiesta es Yom HaKesed, el día escondido. Eh, Presenté en la primera parte, si no escucharon la primera parte, por favor, vuelvan a buscar la primera parte de esta sobre Yom HaKesed antes de seguir con la segunda sección. En la primera parte hemos hablado de varias citas, varios como eh, hebraísmos, ¿no? Palabras hebreas que están escritas o traducidas dentro del Brit Hadashah, y cuando una persona no tiene conocimiento de estas, del sentido, de la cultura, de la forma de expresarse del pueblo de Israel en este contexto, malinterpreta ciertas citas que hay por el Brit Hadashah. En la primera parte pues le presenté el Mateo 24:36, donde dice que el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Y también le cité una otra cita que está en Juan 12:49, porque, perdón, no era Juan 12. Sí, bueno, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre mismo que me ha enviado me ha dado mandamientos sobre lo que he de decir y lo que he de hablar, ¿no? Porque hay bajo la potestad del Padre de Yeshua cierta información que él no dio permiso que Yeshua lo presente a sus discípulos, es decir, en aquella generación. Vamos a continuar en la segunda parte para ver qué es lo que quiere decir con nadie sabe el día y la hora, y qué es lo que quiso decir que mi Padre tiene bajo su control cierta información o bajo su potestad. Primero debemos ver que hay dos hebraísmos más en este texto que antes cité. El primero trata sobre el hecho de que el Padre de Yeshua guarda todo bajo su dominio, aunque ya hemos visto que en toda la Biblia hay una cadena de mando. Quiero mencionar un testigo más a nuestro favor. Al preguntar a los discípulos sobre el tiempo en el que el Redentor iba a restaurar el reino de la casa de Israel en su conjunto, es decir, en la unión de las dos varas de los dos reinos, conforme a la profecía de Ezequiel 37, contestó el Redentor. Y lo contestó en dos formas diferentes, como presenté en el audio anterior, ¿no? Que está en Mateo 24, las dos preguntas. Las dos preguntas y las dos respuestas. Vemos en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 7, donde Yeshua les dijo, bueno, los discípulos preguntaron de nuevo, ya sabía que estaba el tiempo que el Redentor pues se separa de ellos, que vuelva a su Padre, ¿no? Le preguntó a Yeshua, ¿cuándo restablecerás? Es decir, ¿cuándo restablecerás todas esas cosas que antes nos hablabas? Pues le contestó Yeshua, dijo, no corresponde a vosotros saber las festividades o el momento profético preciso que el Padre puso en su sola potestad. Le voy a leer de otra edición, dice, él les contestó, a vosotros no os toca conocer el tiempo. Bueno, porque la edición anterior que les cité menciona saber las festividades. Bueno, las festividades, como hemos visto en la primera parte, se refiere a tiempo señalado, ¿no? Es decir, no os toca a vosotros conocer este preciso tiempo o el momento que ha fijado el Padre con su autoridad, o el tiempo que el Padre lo tiene bajo su control. Para los que no son conocedores de la cultura religiosa hebrea, no es tan fácil
entender esos hebraísmos o qué es lo que quiso decir o qué entendieron los discípulos. Por esa razón, a los que se les olvida o simplemente ignoran que las escrituras son una fuente hebrea, malinterpretan todo para su propia perdición, como bien dijo Pedro en su segunda carta, es decir, en 2 Pedro 3:16, aunque en aquel contexto se refería a los escritos de Shaul, de Pablo. Pues en ese sentido, los que no conocen, los que ignoran que las escrituras, la Biblia que tiene en sus manos, es una fuente hebrea, de cultura hebrea, pues interpretan y reinterpretan para que al final de cuentas pues no alcancen la meta, es decir, no llegan a la salvación que esperan, sino que les llevará a perdición, porque perder la meta, no dar en la diana es fallar el blanco. Pero los que han sido llamados a regresar a sus raíces, lo que es ocultado para otros, a ellos se les revela. ¿Qué quiso decir nuestro maestro con que su padre guarda bajo su potestad este tiempo? Bueno, para un judío conocedor de cómo se efectuaba el ritual del matrimonio, esta pregunta no tiene misterio. En los tiempos de antaño, cuando un joven se casaba y sus amigos le preguntaban sobre la fecha de su boda, el novio contestaba: mi padre tiene bajo su control el asunto de la boda. Él dirá cuándo es ese día. Así bien pueden leer en Mateo capítulo 22 y pueden observar que era el padre del novio el encargado de hacer la boda para su hijo. La semejanza vino por la cultura de la época. El segundo ejemplo del hebraísmo de esta cita tiene que ver con el día y la hora que nadie sabe. ¿Cuál es el trasfondo cultural hebreo de esta expresión? Con esta pregunta regresamos al asunto que pone título al tema de esta presentación. ¿Qué es el Yom HaKesech? Esta expresión no se refiere a la fecha, sino al momento o al contexto de nuestra preparación antes del tiempo de la redención o del día del juicio. Al leer el capítulo 23 del libro de Levítico, nos encontramos con la única fiesta, cuya fecha coincide con el primer día de un mes hebreo, que es el mes de Tishri, el séptimo mes. Leemos en Levítico capítulo 23, versículo 24, donde dice: dile a los hijos de Israel, en el séptimo mes, el primero del mes será para ustedes un día de descanso absoluto, un Shabbatón, para recordatorio, una convocación Kadosh anunciada con toques de shofar o de trompetas, como traduce en otras partes. Una festividad que es un recordatorio. Bueno, ¿recordatorio de qué? Aquí está el asunto. Para determinar el inicio de un nuevo mes, en Israel no se hacían cálculos astronómicos como hoy en día. El sistema de cálculo calendarístico en cuanto a las festividades se hacía en función de las fases agrícolas, es decir, en función del estado de la madurez de la cosecha y no en función de la luna, de las fases lunares. Casi todas las fiestas tienen una fecha clara dentro del mes hebreo. Las 7 festividades serán divididas en 3 grupos de fiestas. 3 fiestas en el primer mes hebreo, una en el tercer mes y las últimas 3 en el séptimo mes. A su vez, cada grupo de los 3 tenía una ofrenda especial de primicia de los frutos conforme a la temporada agrícola que fuera. Dado que las fiestas están condicionadas por la madurez de las cosechas, el calendario hebreo siempre dependía del avistamiento de la luna, no como el calendario gregoriano internacional actual que se rige por el movimiento solar. A fines de cada mes, cuando la luna ya no se veía más, para determinar cuándo empezaba el siguiente mes, el sumo sacerdote enviaba 2 testigos a 2 puntos altos cerca de Jerusalén para observar cuándo se avistaba el primer filo
creciente de la nueva luna. En general, la luna puede estar escondida alrededor de 24 o 48 horas. Si a causa de un cielo nublado la luna no era visible, se decretaba el tercer día de luna oculta, el Rosh Hodesh, es decir, el día primero del nuevo mes o cabeza del mes. En el momento en que el primer testigo observaba la primera uña de la luna, iba corriendo a dar las buenas nuevas al sacerdote. Pero como todo testimonio debe ser avalado por 2 testigos, por lo menos, el sacerdote esperaba el segundo testigo, pensando quizás el primero por cansancio tuvo una ilusión y le pareció ver el filo de la luna nueva, cuando en realidad este no fue avistada. Así que al llegar el segundo testigo, se daba por sentado, se aceptaba, se confirmaba que fue avistada el primer filo creciente de la luna, por lo tanto se sonaba el señal del inicio del nuevo mes. El inicio de todos los meses dependía del informe de los 2 testigos. Quizás sería esa como una referencia, una instrucción relacionada con los 2 testigos de Apocalipsis 11. Cuando alguien preguntaba, ¿cuándo es el Yom Teruah? La respuesta siempre era con un hebraísmo, un dicho propio de la nación hebrea. ¿Cuándo es el Yom Teruah? Pues la respuesta es en el día y la hora que nadie sabe. Por lo tanto, cuando Yeshua afirmó que nadie sabe el día y la hora, de ningún modo quiso decir lo que nosotros o nuestros conceptos modernos entendemos por nadie sabe el día y la hora, sino que era un hebraísmo referente a lo que acabo de explicar de los 2 testigos y el Rosh Hodesh. Los 2 testigos por lo menos sabían el día y la hora que nadie sabe. El día y la hora que nadie sabe se refiere al tiempo cuando la luna está en su fase oculta, tiempo que puede durar, como hemos dicho, entre 24 y 48 horas. El hebraísmo se refiere a un contexto en el que, por lo general, el pueblo no estaba pendiente del paso del tiempo. Estaban acostumbrados a que las trompetas anuncien el inicio de un nuevo mes. Siempre confiaba en los 2 testigos que observaban el primer filo creciente, entonces de ellos dependía y el sacerdote pues anunciaba para todos el inicio de los meses. Es costumbre dejar que otros estén pendientes de todo, pero en el caso de la redención eso es algo personal, porque todos tenemos que estar pendientes, ya que la salvación, la redención, no depende de una nación ni del credo de una congregación, sino de una relación personal con nuestro Elohim. Eso siempre y cuando nosotros escuchamos su palabra y este oído que nosotros prestamos a sus palabras es inteligente. Más tarde vamos a hablar sobre el significado de estas palabras. El dicho cultural es importante a la hora de entender las escrituras, porque hace referencia al estado de las 10 vírgenes. Es bueno ver la parábola de los 10 vírgenes, donde todas tenían lámparas, incluso algo de aceite, ropa blanca, y estaban esperando, sin contar que la llegada del novio depende del tiempo cuando el padre aprueba. Así que toca esperar y estar listos, velando. La preparación personal hace que uno esté precavido y tenga aceite para que su lámpara siga iluminando el camino. Por si acaso el novio se retrasa por alguna razón, dado que en las escrituras está dividido el mensaje sobre el tiempo de su actuación en distintas partes. Bueno, pueden leer Isaías capítulo 28, versículo 10 al respecto. Es nuestro deber entonces rejuntar las piezas. De hecho, las escrituras prevén cierta razón para un retraso. Las escrituras nos presentan que hay instrucción sobre instrucción, un poquito aquí, poquito allá. Entonces estas piezas es nuestro deber buscarlas para tener toda la panorama del desarrollo del desenlace de las profecías finales. Vemos en Habacuc capítulo 2 versículo 3, donde dice, porque todavía hay una profecía para un tiempo fijo, un testimonio veraz para un tiempo que vendrá. Aunque se tarde, dice, espérala, porque seguramente vendrá sin dilación. Aunque haya un retraso, se nos aconseja estar preparados. De aquí que las 5 vírgenes precavidas, o fueron precavidas,
Así adquirieron una dosis extra de aceite, pensando, hay un testimonio. Bueno, sabemos que el novio tiene que llegar y sabemos que hay un tiempo fijo que su padre, pues en este caso sabemos, tiene bajo su control y él dirá, ya es el momento. Y bueno, aunque tarde quizás, es mejor estar precavida, seguramente que va a venir, no es dilación, no es un fraude, no es un engaño, es un testimonio veraz, porque aquel tiempo vendrá, por lo tanto tenemos que estar preparadas. Así, esa es la razón de tener aceite de sobra. Eso es la razón de estar precavida, es lo que se anuncia. Hay todavía una profecía para un tiempo fijo, un testimonio veraz para un tiempo que vendrá. Y bueno, sobre eso nos anuncia Yom HaKesech. Es un tiempo que está por venir y hoy se anuncia. Aunque tarde, espérala, seguramente va a venir. Tú estés entre los precavidos teniendo aceite de sobra. ¿Sabemos o no sabemos el tiempo cuando Yeshua restaurará nuestra suerte? Pues veamos. Recordemos Amos 3:7. Él no hace nada. Bueno, 4 citas que presenté en el audio anterior, en el video anterior. Amos 3:7 fue el primer texto que hemos citado como el principio, el pilar de la fe profética. El Elohim no hace nada sin antes revelar. ¿Por qué? Porque Él es Aleph Tav y revela el final con el principio siempre. Lo que será ya pasó, ¿no? Por lo tanto, actuaré una vez más, está escrito también en el Tanaj, de la misma manera o del mismo modo como actué en el pasado. Por lo tanto, como sacó el pueblo de Egipto, igual lo va a sacar hoy mismo. De la misma manera, no por nada en Apocalipsis 16 se nos presenta las postreras plagas. ¿Por qué postreras? Porque tenemos que tener en cuenta que hubo en el pasado primeras plagas. Bueno, eso como es una sugerencia, ¿no? Para que se encaje un poquito más el asunto. Pablo recalca que no necesitamos que se nos escriba sobre señales y tiempos, ya que siendo hijos de la luz tenemos todo lo que necesitamos para saber. Y esto hemos recordado también en el audio anterior, que la suma de tu palabra es la verdad y la palabra ha sido escrita como cosas reveladas para nosotros, para nuestra generación, según Deuteronomio 29:29. La siguiente cita trata sobre el tiempo de juicio en el contexto del tiempo de la redención, no del juicio final, ojo. Es decir, que no se refiere al juicio que tendrá lugar dentro de los siguientes 1000 años, conforme está escrito en Apocalipsis 20, sino que se trata del tiempo que sucederá en nuestro tiempo. Eso no sucedió en la generación del juicio contra la destrucción de Jerusalén, según Mateo 23, los últimos versículos, cuando la casa fue quedada vacía y el 24 el templo destruido, sino que trata los días finales de nuestro tiempo de la restauración del reino. Hay otro día que Elohim en los tiempos de la restauración. Bueno, es un otro día de los tiempos de Elohim. Yeshua no reveló a su generación que aquel tiempo habría de suceder dentro del 2000 años después de ellos, es decir, de la restauración de las cosas que iban a ser destruidas, ¿no? Sino que, bueno, claro, ¿por qué no? Tal noticia sobre un tiempo tan largo no habría sido bendición para el reciente avivamiento de la fe en el Mashiach, en Yeshua, en el Redentor. Nadie trabaja con todo el ánimo si sabe que no sucederá nada en su generación. La hora de la redención no hubiera llegado hasta nosotros. Pero Elohim es sabio, mantuvo el tiempo bajo su dominio, teniendo en gracia nuestra generación. Durante todo este tiempo se ha mantenido la llama de la esperanza, y hasta el día de hoy se ha pronunciado y se pronuncia todavía un famoso dicho: Leshana Haba Birushalayim, es decir, el próximo año en Jerusalén, ¿no? Durante 2000 años, nuestra descendencia de todo Israel ha vivido teniendo esta esperanza. El próximo año se restaurará, bueno, la confianza que en el próximo año que vamos a entrar se restaurará el bienestar de Jerusalén, ¿no? Sobre eso preguntaron los discípulos: ¿cuándo se cumplirá que piedra sobre piedra ya no quedará más
¿Y cuándo será el final de todo? Cuando tú restaurarás el reino. Pues en este caso es la segunda parte de esa pregunta. Yeshua no les presentó. No es vuestro deber saber eso. Mi Padre lo tiene bajo su control, bajo su dominio. No en esta generación lo voy a dar a conocer, ¿no? Para decir así. No es importante para ustedes eso. Así bien, dice Pablo, perdón, Primera Tesalonicenses capítulo 5, leeremos algunos versículos. Pero acerca de los tiempos y las ocasiones, hermanos, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros sabéis exactamente que el día de Elohim viene así, y aquí aparece otro hebraísmo, como un ladrón en la noche. Vamos a hablar sobre él más tarde un poco. Cuando digan paz y seguridad, entonces, como el dolor a la que está de parto, vendrá sobre ellos destrucción repentina y no escaparán. Hay un otro video, se lo recomiendo, está hablando sobre las naciones y justo trata este tema de cuando dirán paz y seguridad, porque esperan paz y seguridad en el Concilio Mundial Unido mientras están totalmente en contra del Estado de Israel. Pero vosotros, hermanos, no estéis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como un ladrón. ¿Por qué no estamos en tinieblas? Porque estamos en la luz. Pero no porque estamos en la luz, sino porque tenemos conocimiento e información del propio lenguaje hebreo cuando se habla de Yom HaKesed. Yom HaKesed es un día escondido donde se comparte una enseñanza que nosotros debemos acudir para ver qué tiempo tiene Elohim previsto y cómo tenemos que estar nosotros en el día cuando necesitamos escondernos también. Como pueden observar, voy a leer algunos versículos más. Versículo 5 dice, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Versículo 6 dice, no durmamos. Ojo. ¿Qué significa? Es otro hebraísmo, lo vamos a hablar también en su contexto de un ladrón en la noche. No durmamos pues como los demás, sino velemos y seamos sobrios, porque los que duermen de noche duermen y los que se emborrachan de noche se emborrachan, ¿no? Los que duermen de noche. Nosotros tenemos que estar velando. ¿Por qué? Porque viene un ladrón en la noche. Versículo 8 y el último, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, vistiéndonos la coraza de la fe y amor y como yermo la esperanza de salvación. Eso haciendo referencia a Efesios 6, la armadura. Hay un buen hermoso PDF sobre eso, se lo recomiendo. Efesios 6, la armadura de Elohim. Como pueden observar, el texto pone en oposición dos estados. El primero es que los hijos de la luz saben que el día de Elohim viene como un tiempo oculto para los que están descuidados. Por lo tanto, conscientes de cómo el anuncio que los eventos ocurrirán, velan y no duermen, ¿no? Hay una conciencia que estos informes ya han sido anunciados, por lo tanto, hay que prestar atención, velar y no dormir. Obviamente el ladrón sorprende al que duerme, pero si uno está velando en vigilia, no será sorprendido. Si contrastamos lo que él reveló en la secuencia profética, el que recuerda, es decir, el que vela, por lo tanto no es sorprendido, quien no presta atención a la instrucción y duerme, será pillado por sorpresa, ¿no? El que recuerda, vela, por lo tanto no es sorprendido. El que no presta atención a las instrucciones, duerme, por lo tanto será pillado por sorpresa. En Apocalipsis 3:3 se nos presenta un poquito más claro este asunto y entramos ya otra vez en otro hebraísmo. Acuérdate pues de lo que, ¿de qué? De lo que has recibido y oído. ¿Vale? Es una instrucción bien clara. Acuérdate. ¿De qué nos acordemos? Pues antes vimos que las cosas en Deuteronomio 28
29, 19, 20, perdón, Deuteronomio 29, versículo 29, dice que las cosas reveladas son para nosotros, para que aprendamos, para que nos aferremos de ella y así tener o cumplir la ley, las instrucciones que tenemos. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. La palabra oído en hebreo es shama. Vamos a tengan en cuenta esta palabra porque más tarde vamos a hablar sobre ella a propósito del oído inteligente. Acuérdate de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, ya que no sirve para nada escuchar, sino y guardarlo, si no tengo que arrepentirme de eso. Pues si no velas, ¿no? Si no velas, vendré sobre ti como ladrón. Si velas, obviamente vendrá sobre mí, pero no me pillará por sorpresa, porque no me puede pillar. Un ladrón no pilla por sorpresa al que está velando, sino que está precavido, tiene de reserva, de sobra, y no lo encuentra por sorpresa durmiendo. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. El segundo estado que pone en oposición el texto de 1 Tesalonicenses 5, versículo 1 a 8, es que hay quienes no están despiertos, no velan, ni están pendientes de los tiempos y sazones. Así andan en oscuridad, porque en sus almas no ha amanecido el sol de justicia. Bueno, que es Yeshua, el conocimiento sobre Yeshua, la suma de tu palabra, que es la verdad, y él es Torah Hai, es decir, Torah viviente, Yeshua. Yo soy el camino, la verdad, el Ha-Emet, uno de los otros títulos del Elohim de Israel, el que es la verdad. Malaquías 4, versículo 2, el sol de justicia. Por lo tanto, el que vela no es pillado por sorpresa. El que duerme no está despierto, no velan, no está pendiente de los tiempos, está en la oscuridad, porque en sus almas, obviamente, como no tiene el sol de justicia, pues están durmiendo, no tiene luz. Si estamos atentos, no nos ocurrirá esto, pues no estaremos en desconocimiento del tiempo en cual Él vendrá a visitarnos. Dice en Apocalipsis 16, versículo 15, He aquí, yo vengo como ladrón. Es decir, ya se nos dice desde antes, guarda, presta oído, cuídate, protege. Bienaventurado el que vela y cuida su vestimenta, ¿no? Otro lenguaje típico hebraico, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Los insensatos y los incrédulos que no velan serán pillados por sorpresa. Debemos comprender que el que está más pendiente de sus intereses terrenales, perdiendo de vista al Redentor, distraído con las necesidades de esta vida, aunque son cosas importantes, pero se expone a mucho peligro, pues a medida que se aparta de la fuente de vida, el poder de la oscuridad crece. Uno se ve envuelto en problemas y situaciones, las que no estaría si no se hubiera apartado de la Torá, sin darse cuenta de que eso pasa por no seguir al pie de la letra y cueste lo que cueste la instrucción de Elohim. Cuidar, respetar la instrucción de Elohim. Cuidar el manto que el Padre nos dio para cubrirnos es una gran responsabilidad. Bienaventurado el que vela y cuida su vestimenta. Apocalipsis 16, 15 contiene un detalle que nos dirige hacia la propia cultura hebrea, la clave que es el ladrón robará la ropa del descuidado si éste andará desnudo y avergonzado. Con la expresión como ladrón en la noche, entramos de nuevo en el mundo de la cultura religiosa hebrea. Y vamos a ver este hebraísmo en su contexto. En los días de antaño, cuando el templo de Jerusalén funcionaba, los sumos sacerdotes que hacían los turnos de vigilia en el templo eran conocidos popularmente como ladrones en la noche. El deber del sacerdote de turno era supervisar durante la noche que el fuego del altar no se apagara.
Los varones que efectuaron el servicio militar e hicieron turnos de centinelas comprenden con más facilidad, basándose en su propia experiencia, la disciplina que había en el interior del templo respecto al cuidado, a la vigilancia de todo el recinto. El fuego del altar exterior nunca debía apagarse, tampoco la menorá, que iluminaba el interior del lugar santo. Siempre tenía que quedar encendidas. El altar era vigilado por una centinela. Pero si ocurría que el centinela se quedaba en su puesto dormido, el ladrón, es decir, el sacerdote, tomaba grasa del altar, untaba la ropa del que dormía o hacía un círculo a su alrededor con esta grasa. En otras palabras, le prendía fuego a sus vestimentas. El levita centinela, al despertarse y quitarse rápidamente la ropa en llamas, quedaba desnudo. En ese tiempo y en esa cultura, siguiendo las enseñanzas hebreas, quedarse uno desnudo era para él un motivo de humillación tremendo. Su vergüenza quedaba al descubierto. Yeshua aprovechó hechos y características de la propia cultura hebrea en sus palabras, usando esos hebraísmos o metáforas típicas de su cultura para transmitirnos ciertas enseñanzas a las que tenemos que prestar atención. No por nada se nos ha dejado la escritura para que aprendamos de ella. El concepto de que vendrá como ladrón en la noche no se refiere a que no se puede saber cuándo él actuará porque el ladrón viene sin avisar, sino a cómo estamos nosotros, en qué condiciones cuando él viene. Ya hemos visto que él no hace nada sin revelarlo antes a sus siervos y que el que no vela no es pillado por sorpresa. El que vela no es pillado por sorpresa. Por lo tanto, el mensaje del ladrón en la noche no se enfoca en cuándo vendrá el ladrón, sino cómo nos encontramos nosotros en la hora cuando él se manifestará. ¿Estaré durmiendo o estaré de vigilia? Atento. Aquí está el detalle. El asunto no es el momento de su regreso, sino mi estado, porque la profecía está clara, no fallará, vendrá, aunque tenemos que esperar velando, ya que si no, nos quedamos fuera con las otras 5 vírgenes tocando la puerta, donde él lloró el crujir de dientes porque no podemos entrar a la boda. Ya sé que él volverá y nos dejó bastantes detalles sobre aquellos tiempos. Si velo, seguiré teniendo mi ropa puesta. Pero si no velo y me quedo durmiendo, entonces el fuego del altar me quemará, dejándome desnudo. Ese asunto es muy serio y muy profundo. No lo ignoréis. No lo dejéis pasar. Retened este dicho, porque es un tema de vida y muerte. No es solo una vestidura, no es solamente unas palabras, sino estas palabras, estos sentido hebraico de la cultura, enseñan una verdad en cual nosotros tenemos que vivir o morir. Si velo, seguiré teniendo mi ropa puesta. Si no velo y me quedo dormido, entonces el fuego del altar me quemará. Y me quedaré desnudo. Y no queremos que alguno que escuchan inteligentemente, que haya oído inteligentemente, ninguno se pierda. En otras palabras, vemos que el regreso del amo, el regreso de nuestro Elohim, hay siervos que cumplieron con sus tareas asignadas y siervos que no hicieron sus deberes, conforme a las parábolas, ¿no? También sabemos que cada siervo recibe un pago justo en función de si ha hecho su trabajo o no. ¿Qué castigo sería más grande que no ser aceptado en el reino venidero? Que se te cierre la puerta ante tus narices quedándote solo con el llanto y el crujir de dientes. ¿Qué peor castigo? Esa es la maldición final para los desatentos que no cuidan sus vestiduras. Ojo, esta vestidura se usa como alegoría en la parábola del hijo pródigo, donde el padre viste a su hijo, a su hijo perdido, cuando éste regresa a la casa de su padre, obviamente. También en la ropa del piel del cordero que se le ofreció a Adán y Eva para cubrir su desnudez. Eso en lugar de las hojas que ellos confeccionaron. Entiendan el mensaje. La ropa nueva también
que el sumo sacerdote Yehoshua la recibió quitándose la ropa, su ropa manchada, porque Elohim no cubre nuestra inmundicia con su santidad, sino dice, quitadlo, ¿no? Nos purifica, nos lava y nos viste con un manto nuevo. Todos esos casos representan la misma metáfora, igual que el talit, ojo, el talit que es nuestro manto de oración, el que nos cubre a la hora de estar ante la presencia del Altísimo. Este manto talit es un dote, es un regalo para la novia, que nos ofrece el Redentor para tener acceso ante la presencia de su Padre en virtud ¿de qué? De nuestros hechos, de nuestras hojas, ¿no? Que hemos puesto como un delantal de nosotros, de nuestra ropa sucia que tenemos, como el Tanaj la compara nuestros hechos con un trapo sucio, el trapo de una mujer en su tiempo de menstruación. Es así como lo comparo, un trapo sucio en el Tanaj, nuestros hechos. No. Si es la ropa que Elohim nos ofrece, en cambio de la nuestra, que trata de purificar para tener acceso a la presencia del Padre de Yeshua en virtud al sacrificio del Cordero. Es un símbolo de su justicia. En virtud de su sangre estamos justificados. Gracias a la vestidura del Cordero podemos acceder ante el trono del Padre de Yeshua. Y eso en gracia por el sacrificio, o gracias al sacrificio del Cordero, a su sacrificio de Yeshua. El tema es mucho más profundo que el tiempo que nos permite dedicarnos a este asunto sobre la vestidura. Esto es maravilloso, hasta para mí, ¿no? Cuando yo les comparto estas cosas, porque son misterios que Él los revela en este tiempo. A veces, a medida que tratamos de explicar ciertos mensajes de las Escrituras, cuanto más buscamos, más entendemos, y claro, hay maravilla en esto, hay motivo para decir toda la kavod a nuestro Elohim, a Él sea toda la gloria, y porque, bueno, Él es quien revela sus misterios, sus designios. Así que no olvidemos que hay una bendición bien merecida para el siervo fiel y obediente. Bienaventurado el que vela, porque el que vela cuida su vestimenta, para que no ande desnudo y se vea su vergüenza. ¿Recuerdan la parábola de la boda de las personas que fueron invitadas a la boda? En cierto momento vino, un rico dio una mesa, invitó ciertas personas y tenían que tener una vestimenta, y en un cierto momento miró en la sala y vio a uno que no tenía la ropa de gala que se requería para aquella ocasión. Dije, pero tú, ¿cómo has entrado aquí? ¿Qué buscas aquí? No tienes la ropa adecuada para la fiesta. Por favor, sal fuera. Llamó a sus guardias y lo sacó fuera. Y se quedó en el lloro y el crujir de dientes. ¿Vale? Con la explicación hasta aquí, quizás se entiende el siguiente texto del Mateo 13, versículo 14 a 45. Aquí es la parábola del texto del tesoro escondido. El reino de los cielos, ¿vale?, es semejante a un tesoro escondido. Yom HaKesech, el día escondido. Aquí vemos un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello, va a vender todo lo que tiene y compra aquel campo. También se nos da otra comparación con una perla preciosa, con cual se asemeja el reino de los cielos. Cuando un comerciante que busca buenas perlas, pues halla una perla preciosa. Este se va, vende todo lo que tiene y adquiere aquella perla. El tesoro y la perla no están a simple vista, ¿vale? Uno debe encontrarlas, tiene que encontrarlos. El cómo llegas a encontrarlas es menos importante. Sea que lo encuentras por tu propia búsqueda, como el que estaba trabajando en el campo, o porque otro lo ha encontrado previamente y te lo comparte, lo importante es adquirir tal preciosidad. Es lo que más importa, a pesar del precio que debes pagar. No el precio, ni el método, ni a través de quién, sino la actitud
que tienes ante darte cuenta que tienes delante de ti algo precioso, algo que no tiene precio. Sea uno un pobre trabajador en el campo, como el primero del versículo que se menciona en el versículo 44, un trabajador que trabajaba, quién sabe, en el campo de uno. O puede que uno es un rico comerciante. Una vez que encuentra el tesoro enterrado en la palabra de Elohim, eso vale más que todo lo que uno tiene. Merece el precio que hay que pagar para adquirirlo. La suma de tu palabra es la verdad. ¿Qué nos da uno para tener la verdad? Recordamos al Pilato cuando preguntó a Yeshua, ¿qué es la verdad? Pues la tenía delante de sus ojos. Es la mayor oportunidad de toda su vida de una persona, un trabajador en un campo o un comerciante. Cuando encuentra una perla, un tesoro enterrado, es la oportunidad de su vida. Es porque está enterado que Yeshua dijo que tomemos la pala para escudriñar en la palabra. Eso puede comparar en Juan 5:39, Génesis 26:18. La palabra, hay perlas que Elohim los sembró en toda la Biblia, los enterró por cierta razón. Por eso está el día escondido, el tesoro escondido, la perla enterrada, oculta en el fondo del mar. Y de aquí tiene que ser sacada afuera. Y que uno se va y la encuentra y la saca afuera. La pregunta es, ¿qué hago yo cuando veo que alguien tiene esta preciosidad? Oh, es demasiado precio. No, no vale, no importa el precio, sino el adquirir el tesoro. Es lo que importa. Esta suerte incomparable de encontrar dicho tesoro o agua viva, como se presenta en otra parte, hay que aprovecharla a toda coste, por todos los medios y con todas las posibilidades. Es el verdadero y único fin que vale la pena en este mundo. El precio del tesoro de la Biblia es incomparable con el más grande botín con el que una persona puede soñar. Si recordamos Salmo 119, 160, versículos, dice que la suma de tu palabra es la verdad. Por lo tanto, hallar la verdad en las escrituras es como encontrar un filón de oro puro. Es hallar el mayor botín posible. En ese sentido exclamamos, aleluya, con las siguientes palabras del mismo Salmo 119, 162. Yo me gozo en tu palabra, como el que haya abundante botín. Veamos ahora qué significado tiene para un hebreo la palabra oíd o escuchad. Antes le mencioné. Vamos a traer un testigo. Apocalipsis 2, versículo 17. El que tiene oído, oiga. ¿Oír qué? Lo que el Espíritu dice a las comunidades. El Ruach, una forma a través de cual Yeshua en su identidad se presenta. Es fácil estudiar las 7 mensajes hacia las 7 congregaciones para entender que el que fue muerto y resucitó es el que habló. Se presenta como el Ruach, escucha lo que el Ruach habla y al final concluye presentando características propias de Yeshua. Es una semilla, quédese con ella, para investigar quién es el Ruach HaKadosh, el que nos da la santidad, el Ruach HaKodesh, quien santifica. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las comunidades. Al que venza, le daré a comer del maná escondido. En hebreo, no hay una palabra para obediencia. En el sentido hebreo, la palabra escuchar a alguien significa obedecerle. El que obedece es descrito como un conquistador y vencedor en Apocalipsis 2:17. Y este vencedor particular, el Redentor, le promete algo muy especial: el maná escondido y una piedra blanca con un nombre nuevo secreto. Cuando en la Biblia se lee la palabra obedecer
obedecerá, obedecerán. El texto hebreo escribe la palabra shama, como antes le mencioné. Shama es raíz primaria, usado con el sentido de oír inteligentemente. También se usa para advertir, al sol, al son, es decir, anunciar, atención, atender, declarar, discernir, obediente, de oídas, oído, oír, poner, prestar atención, bueno, muchos otros sentidos, soñar, testigo, bueno. Todos esos sentidos se usa para la palabra shama. El que tiene oído, oiga inteligentemente. En este decir, obedecerle. El que tiene oído y oiga, que obedezca. También se usa para, tomando en cuenta esos sentidos, significado de la palabra oír, entendemos por qué el oído inteligente se convierte en obediencia. Cuando Israel salió de Egipto, lo hizo porque oyeron la orden de salir y al escucharla, pusieron en obra lo que escucharon. Hoy en día llamamos a esta acción obediencia. Por lo tanto, cada vez que lees en las escrituras, hijo mío, oye, como está en Deuteronomio 4 versículo 1, o Proverbio 1, versículo 8, o escucha mis palabras, como está en Deuteronomio 12, versículo 28, al escuchar es un llamado a la inteligencia, pues el inteligente pone en obra lo que escucha y de esta manera obedece. El sentido de oye mis palabras no es para que prestemos atención, sino para que pongamos en práctica lo que nuestro oído escucha. ¿No? Es eso el sentido de que dice, el que tiene oído, oiga. Porque el que escucha saldrá vencedor, y el que sale vencedor comerá ¿qué? Maná escondido. Bueno, vamos a ver un poquito sobre qué es el maná escondido. En cierto contexto, Yeshua mandó a sus discípulos a comer pan. A comprar pan, perdón, a comer, claro. Tenían hambre y los mandó a comprar pan. Al regresar, los discípulos lo encontraron hablando con una mujer samaritana. Creo que se dieron cuenta de la parábola, ¿no? De la historia. Mientras esta mujer regresaba a su pueblo, los discípulos le invitaron a comer el pan que compraron. Pero para la sorpresa de ellos, él le contestó diciendo que tenía una comida que vosotros no sabéis. Bueno, está la cita, podéis leer en capítulo 4 todo el contexto. Yo lo cité, versículo 32. Yeshua tenía una comida que vosotros no sabéis. ¿Por qué no saben? El día y la hora que nadie sabe, el día escondido, la maná escondida. Las escrituras nos hablan de dos tipos de personas en medio del pueblo hebreo. Unos que tienen oídos para escuchar, pero no escuchan. No porque no pueden escuchar el mensaje, sino porque en sus almas no hay un oído inteligente, no hay deseo de poner en obra lo que Elohim les mandó. Así en el Tanaj le habla sobre esta clase de personas donde Elohim le dice, tienen, decir, me aman con sus labios, pero no en su corazón. Eso es no tener oído inteligente, no poner por obra, escuchar y no tener oído. El mensaje no le llega en el corazón para ponerlo en práctica. El mensaje no penetra en su corazón para que al escuchar haya obediencia a lo que Elohim enseña. Así bien, dice él en Isaías 55, versículo 3, inclinad vuestro oído y venid a mí. Escuchad y vivirá vuestra alma. Claro, si uno no está dispuesto que tenga oído y que un oído obediente para venir a él, no pueden escuchar, aunque lo escucha, pues no viene a él, por lo tanto su alma no vivirá. Y haré con vosotros un pacto eterno. Es la invitación de Yom HaKesed, porque está por venir un pacto eterno, ¿vale? Un pacto que sacará un corazón de piedra y será sustituido con un corazón de carne, donde la Torah está dentro de nuestra forma de vivir. Y en este contexto está escrito en el Tanaj, vamos a olvidar la arca de la alianza. ¿Por qué vamos a olvidar? Como todo el mundo espera encontrarlo. Porque yo no voy a tener una ley en piedra.
El significado de piedra es para que sirva para durante largo tiempo, sino que lo voy a tener dentro de mí. Esa es la nueva pacto para los que están dispuestos a tener un oído inteligente, que escuchan lo que lo que Elohim reveló a través del día escondido, escondido de los que no quieren escuchar, pero revelado a los que quieren escuchar y obedecer. El oír es para escuchar, es venir a Él, ya que sólo así el alma puede vivir, al entrar en el pacto eterno. No hay otro camino hacia la vida, solo el que pasa por hacer efectivo el mensaje escuchado. Si solo se oye el mensaje sin escuchar, si entra por una oreja y sale por la otra, eso es ser duro de cerviz y resistirse al ruaj de Yeshua, según hay el llamado de sumisión en los libros de los Hechos, capítulo 7, 51. No endureces el cerviz. Sigue vigente la promesa del Shabbat, es decir, de entrar en la paz. Eso es de entrar en el reino milenial, no en la tierra que estamos prometidos, donde se hará el nuevo pacto. Quédese con esta idea, con esta piedra, con esta semilla que le sembré ahorita. Está escrito: no todos los que reciban las buenas nuevas para la redención escucharán entrando por las puertas del reino, sino que para algunos vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. Dijo Pablo en Timoteos capítulo 3 versículo 2 Timoteos 4 versículo 3, de donde les cité. Hay quien tiene comezón de oídos, son duros de cerviz, se resisten al ruaj, bueno, lenguaje típico hebreo, de personas que no quieren escuchar la palabra de Elohim, sino que quieren seguir un camino conforme a su deseo y espera que Él le conteste según ellos desean, cosa que no es posible. Si no escuchas de manera efectiva el sonido de este shofar en ese mismo día, por favor, párate en tu andar y pide al Redentor, al sumo sacerdote, que oficie el ritual de la purificación para que con su sangre unja el lóbulo de tu oreja. ¿Vale? Entienda, la ley está en Éxodo capítulo 29, versículo 20. Para que tus oídos puedan escuchar, según Deuteronomios 29:4, 1 Corintios 2:9. El mensaje, para que puedas escuchar el mensaje escondido y puedas hallar el camino hacia la maná escondida, es decir, el pan vivo que descendió del cielo, como bien se presenta Yeshua. El pan viviente, el Torah Hay, Torah viviente. No por nada está ese día con este nombre, Yom HaKesech. No por nada es llamado el día y la hora que nadie sabe. No significa que nadie puede saber, significa que es un mensaje oculto, el día escondido, para que no lo escuche quien sea, sino solo aquel que busca la verdad y predispone su alma a la corrección. Lastimosamente, a pesar de que toda la verdad está al alcance de todo el pueblo hebreo, no todos tienen un oído inteligente dispuesto a escuchar y obedecer. Él quiere que todos vengan a Él para que beban agua viva. Lo dice en Mateo 25:34 y lo cita de Isaías 43, versículo 8. Lo repite al final del libro en Apocalipsis 17. Venid a mí y bebed. El esposo, el ruaj y la esposa claman, ven. Y los que escuchan, que vengan. Y los que oyen, que digan a los demás, a todo el que desea, a todos el mundo, ven y beban gratuitamente. Él llama: venid a mí todos los que estéis cansados y cargados, y yo os haré descansar, dice en Mateo 11, versículo 28. Pero a la vez, no puede hacer nada para los que no apreciaron el tiempo de su visitación. Este tiempo desaprovechado llega a estar oculto para sus ojos, como está bien dicho en Lucas 19:42. Por lo tanto, no se puede hacer nada para quien no quiere ayudarse a salvarse. Dice en Juan 5:40, dijo Yeshua: sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida. No es que tenemos algo oculto, Él reveló desde antes.
No es el problema la fecha, cuándo y, sino cómo, el estado del alma, la disposición de estar abierto a entender su palabra, para no conformarse con ritos y rituales ocultos religiosos, sino con entender el plan y el propósito que Elohim dejó escrito a través de las palabras de las letras, el mensaje oculto para los duros de cerviz, los que no quieren tener un oído inteligente para obedecer a su palabra. No es él quien no quiere revelar su palabra, ya que él ya reveló lo que habrá de hacer por medio de sus siervos, tal como lo hemos leído en Amos 3.7, las otras tres citas que hemos citado en la primera parte, del principio. Hay un alimento, una mana escondida, para los que se creen sabios en sus propios ojos. Mateo 11:25, ¿no? Pero a la vez es revelado a los niños, a los que tienen una fe obediente, un oído inteligente. Para ellos el llamado del día de Teruaj no es un día cualquiera en el que hacer sonar su shofar, sino en que su alma clame hacia el cielo como el sonido de una trompeta. No es que está mal no sonar el shofar, pero el propósito de esta práctica es para preparar mi alma para que se encuentre con su hacedor. Ese sonido tiene que estar en mi oído para que escucharlo me dispongo mi alma a alistarse, ¿no? A estar preparada, a velar, porque es el tiempo cuando el ladrón de la noche da su ronda, hace su ronda para ver si están despiertos los centinelas. Es el día cuando Yom HaKesech, es el día cuando debe esconderse en la sombra del Altísimo, como dice Salmo 91 de 1 a 10, por favor lean el capítulo, porque es el momento para hallar refugio en la sangre del Cordero y en el día del juicio. ¿Vale? Yom Teruaj, Yom HaKesech, es el día cuando nos tenemos que esconder en nuestro Elohim. Tenemos que encontrarlo y hacer de él nuestra roca. Escondernos en la llaga, como dicen en el Tanaj, en otra parte, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos por delante el día de juicio, el Yom HaKippurim, donde dice, conforme al Salmo 19, Salmo 91, mientras 10.000 caerán a tu izquierda, 1.000 caerán a tu izquierda y 10.000 a tu derecha, tú podrás salvar tu alma, porque hiciste del Altísimo tu protector. ¿Vale? Por eso tenemos el día de juicio, es también día de expiación, también es el día de juicio. El que no está expiado, el que no tiene sus pecados ya lavados en la sangre del Cordero, el que no tiene el Pesaj, no tendrá protección en el momento cuando el ángel del juicio pasará por medio de la ciudad. Recuerdan Ezequiel 9, creo, donde hay un ángel que sella y detrás de él pasan 6 para destruir, para matar sin piedad, izquierda, derecha, sin mirar si es pobre, rico, niño o anciano. ¿Vale? Eso es lo mismo como en el Egipto, cuando las casas que no tenían la sangre del cordero, pues entraba el ángel de la muerte. El día para esconderse no es para encontrar una fecha, sino para encontrar refugio, para escuchar el sonido que Él te manda hoy, prepárate. Porque estás a tiempo aún, pero queda un poco hasta el día del juicio. Si no tienes Kippur, es decir, no tienes la sangre del Cordero para que te cubra, ni Pesaj, no tienes Pesaj para que estar cubierto, no pasará por encima, sino que pasará por medio de tu vida, quitándote. La ley dice vida por vida, ojo por ojo. Si no has encontrado refugio en la llaga del Cordero, en la ropa blanca, en la sangre del Cordero, no lo que Él te ofrece como justificación, tendrás que pagar, porque la paga del pecado es la muerte. Yom Teruaj,
no es para practicar el sonido de shofar, no es tanto. Es un recordatorio. Yom HaKesech, Yom Teruah, es para que tengas en cuenta que el plan de redención no solo es amor, sino también es juicio. El grito fuerte al unísono debe ser el clamor de las almas unidas del pueblo, y no los cantos de alegría. Aún no hay victoria para celebrar. Después de la fiesta de Yom Teruah está el día de expiación. En aquel día la ofrenda de un corazón contrito tiene que ser aceptada si es sincera, si tiene un oído inteligente, porque si no, no habrá alegría. No sé si recuerdan que en el día 10 de Tishri la aceptación del perdón o del rechazo dependía de si el hilo del color carmesí se volvía blanco o no. Este hilo en la Biblia es llamado Tolaat Shani. Literalmente viene su nombre de un gusanillo rojo de donde se sacaba el tinte. Aunque en la Biblia la palabra hebrea para gusano generalmente es rimaj. Quizás es un tema sobre la sexta fiesta de Elohim. Y si él quiera, pues vamos a hablar en un futuro audio sobre el gusanillo rojo o el gusanillo del color del hilo carmesí. Si en Yom Teruah solo ves una fiesta de alegría, por el nombre fiesta, aún no has encontrado el maná escondido. Pero tiene que recordar que la alegría solamente se hacía en el momento, o el pueblo de Israel tenía alegría, se alegraba, en el momento cuando este color, este hilo, llamado Tolat Shani, cambiaba de color. Eso era un símbolo que el pecado fue perdonado inconsciente. El consciente se testifica desde Pesach hasta a lo largo de todo el año hasta el día de Yom HaKippurim. En el día de Yom HaKippurim no se hace expiación por los pecados conscientes. Eso se tiene que dejar arrepentir, purificar. Y bueno, se supone que no hay que hacerlos. Una vez que el que está en Mashiach, pues aquí ya el pecado se acaba. Porque actuar libremente ante la Torah es como esperar que tengas un segundo sacrificio para el Cordero. Y no hay un segundo sacrificio. Mashiach murió una vez. No dos veces. Por lo tanto, en el día de Yom HaKippurim se hacía expiación por los pecados de ignorancia o cometidos sin intención por las circunstancias, ¿no? Y si esos recibían perdón, se volvía blanco. Entonces había alegría. Si no, ¿para qué alegrarse? Queda en el juicio. Hay bendición o maldición según los hechos que está en el libro, según si fuiste purificado o no fuiste purificado con la sangre del Cordero. Bueno, dejamos el asunto para la fiesta del 10 de Tishri. El judaísmo rabínico no logra ver más que un mero día que es cabeza del mes. De hecho, lo convirtieron en el Yom Teruah, en Yom HaKesech, en Rosh Hashanah, el día que es el cabeza del año nuevo caldeo babilónico. ¿Cómo se supone que hallarán el mensaje escondido dentro de una fiesta si es que cambiaron la fiesta del Elohim de Israel, de nuestro Adonai, por una babilónica? Sorprendentemente, el mismo Elohim de Israel se esconde. Y pueden ver en Isaías 45:15, donde él dice, verdaderamente tú eres un Elohim que se ocultó. Oh Elohim de Israel, que traes la victoria. A propósito, aquí la palabra victoria en hebreo están escritas en 3 letras, Yod Shin Ain. Vamos a ver. Es muy curioso, por muy curioso que puede parecer, Elohim no se esconde, aunque así se presenta, sino que solo encubre su identidad de redentor que salva, dando la victoria a su pueblo sobre los lazos físicos y espirituales que les tienen encadenados al enemigo. Recuerde que a causa de la desobediencia nos hemos vendido, entregándonos al pecado. Ahora este es el dueño que nos mantiene el pecado, encadenados.
como esclavos suyos, hasta que abrimos nuestro oído inteligente a la voz de nuestro pariente más cercano, ¿vale? Que es el Redentor, quien puede pagar el precio para nuestro rescate. Por esa razón dice, verdaderamente tú eres un Elohim que se ocultó, oh Elohim de Israel, que traes la victoria o traes la redención. La palabra victoria es del hebreo yasha, es su forma de una raíz masculina, pero hay otra forma que es yesha. Yesha es la raíz femenina. Las letras son las mismas, excepto que en un caso el yod se vocaliza ye y en el otro se vocaliza ya. Yasha, yesha. Yesha, yasha es una raíz primaria, propiamente estar abierto, ancho, libre. Por implicación, estar seguro, causativo, liberar o socorrer, ¿no? También. Como parecida a la raíz yesha, que es de la misma forma, está ligada al sentido de rescatar, salvación, salvador, salvar, socorro, vengar, victoria también. De aquí el texto nos dice, Él traerá la victoria. Obviamente solo el Salvador puede traer la salvación o la victoria sobre el pecado. Por ser el Salvador que trae la salvación sobre sus parientes más cercanos, porque es así como Él se presenta como el Goel, el Salvador, ¿no? El Redentor de su pueblo. No hay fuera de mí otro Salvador. Y aquí es un concepto, bueno, que los mesiánicos tienen un grave conflicto porque creen un Mashiach y dicen, no, Él no es el Salvador. Pero dicen que la salvación es del Padre de Yeshua, pero saben que el Mashiach vino para salvar. Bueno, es un conflicto, quédense también con la idea e investigue, porque no podemos tener un Salvador en el Tanaj, donde dice yo soy tu único Salvador, y otro en el Brit Hadashah, donde los Malachim del cielo dijeron claramente, hoy en la ciudad de David os ha nacido un Salvador. No puede haber un Salvador en Tanaj y un Salvador en el Brit, no hay dos Salvadores, solamente hay uno. Por eso hay que indagar sobre la identidad de quién es el Salvador de Elohim, de Israel, quién es un Elohim que se ocultó, o Elohim de Israel que trae la salvación, la victoria. Su nombre Salvador es Yeshua, Él salva, porque la salvación está en Él. ¿Vale? Ese nombre no se le ocurrió a Miriam, a la madre de Yeshua, sino fue un nombre que vino a través de los Malachim, vino del cielo, de un ángel. Según Mateo 1:21, le llamarás Yeshua porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Por lo tanto, solamente uno que es salvador puede salvar. Y solamente uno que es mi pariente más cercano, según la Torah, puede ser mi redentor para salvarme. Si no es mi pariente más cercano, no puede cumplir la Torah para que me salve. Y si uno no me puede salvar, no le puede llamar Yeshua, porque no tiene la salvación en él mismo, ¿no? Si la salvación fuera de otra persona, el nombre sería equivocado. Pero el nombre es importante dentro de la cultura y de la fe hebrea, y en este caso refleja la identidad de quién es el Salvador y su naturaleza como su obra. Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Qué significa que él oculta su rostro? Pues en hebreo se dice haster panim. La raíz de haster es satar, que significa esconder, y panim significa rostro. A veces se utiliza en la escritura en forma literal y otras de manera figurativa. Él se oculta o esconde su rostro a causa del pecado, como bien puede leer en Deuteronomio 31, 17 hasta el 18. Lean ustedes. Pero también se oculta para lograr sus planes. El día escondido es un reto para nosotros. Un reto en 7 tareas. Para buscar el rostro de Elohim. Yom HaKesed, ¿no? Para buscar el rostro de Elohim. El Yom Teruah es para buscar el tesoro enterrado. Para buscar la perla del gran precio. Para buscar el maná escondido. Buscar velar para mantener la ropa. También buscar la identidad de Salvador oculto en las alegorías, tipos, rituales, leyes. Y el séptimo, buscar el día y la hora escondido. Que las últimas 3 fiestas estén dentro del séptimo mes quizás tenga que ver con un mensaje completo en cuanto a la restauración, finalizando todo durante
y al fin del séptimo milenio. Les deseo que sigan los 7 pasos para buscar lo que Él ha escondido tras el lenguaje hebreo. Muchos, los que hoy dicen adorar al Elohim de Israel, no tienen un oído inteligente, razón por cual no comprenden los misterios escondidos de Elohim. Pero Él ha revelado a los niños. Según Mateo 11:25. ¿Quiénes son los niños? Pues los humildes de corazón. Todo lo que necesitas saber. A ellos les revela todo lo que necesitan saber para que estén preparados. Pues les deseo que busquen la verdad. Y el que desea buscar la verdad, pues hallarán la respuesta a sus preguntas. Espero que este aporte haya sido de bendición para sus vidas, de edificación y un poco que le mejore la imagen sobre el día escondido, el Yom HaKesech, y que le despierta también un interés a adquirir una mente hebrea. Necesitamos lo que en griego se llama metanoia, es decir, un cambio de procesador, un cambio de visión para aprenderle las escrituras con nuestros propios ojos, pero del punto de vista de la creencia, de la cultura, de la fe hebrea, porque eso nos ayudará a no cometer errores, a no dejarnos confundidos por el montón de enseñanzas que hay por el mundo respecto a este día, ¿no? Que nos ayude, ¿vale? Nos ayuda a tener dominio propio cuando aprendemos a leer las escrituras. Entonces ya no nos vamos a dejar más llevados por cualquier viento de enseñanza, porque teniendo un oído inteligente, ¿vale? A medida que entendemos, ponemos, es decir, asumamos en nuestra vida, y a medida que encontramos este pan vivo, que es Yeshua, encontramos al Elohim de Israel que se reveló como Salvador y que nos presentó, hay un plan de redención y el propósito es restaurarte como al principio para que puedas estar en conexión directa con mi Padre, ¿no? Porque todo el misterio de la redención es no solamente entender que Yeshua es la escalera que une el cielo con la tierra. En la tierra estoy yo y en el cielo está el Padre de Yeshua. Y yo no tengo acceso al Padre de Yeshua, sino es por medio de esta escalera. ¿Vale? Por lo tanto, necesito entender todo lo que Él ha dejado revelado en su escritura para que entendiendo pueda guardar y hacer efectivo en mi vida. No escuchar y practicar un ritual, sino entender el propósito del ritual. Y el propósito no es tener una ropa puesta de tela que lo compra de una tienda, un talit, ¿no? Sino el carácter que Yeshua quiere formar, como bien se presenta en Apocalipsis, son los hechos, ¿ah? Los hechos en justicia que uno vive conforme a la Torá en cuanto al pecado. Quien está en Yeshua, se acabó el pecado, ¿no? Vive conforme tal. Ya no vivo yo, sino vive Mashiach en mí. Por favor, entiendan este tesoro enterrado, búsquenlo, esta perla de gran precio, adquieren esta comida que salva el alma, la comida viva. Busquen a Yeshua, buscan esconderse y estar escondidos en su llaga. Haga de él su redentor y salvador para que estén preparados para el día que ha de venir, el día de enojo del cordero enojado, ¿no? El día de sacrificio, de la matanza, para que estés protegido en este tiempo, ¿no? Para que haya salvación para tu alma y para que haya alegría y que puedas disfrutar de la fiesta de Sukkot, ¿no? Donde disfrutarás a lo largo de 7 días, ¿no? A lo largo de 1000 años de todo lo que has pasado hasta el presente, ¿no? Ese es el sentido más allá. Vamos a hablar quizás en otro momento, o si no, les invito a leer la serie de PDF sobre las fiestas de Elohim, en especial sobre la octava fiesta, la séptima fiesta, donde un día octavo. Este es el inicio de la felicidad eterna, donde para siempre vas a vivir bajo la bendición y de la alegría eterna. Shalom, bendiciones, sea que el Ruach de Yeshua guíe a cada uno de ustedes, que les dé entendimiento, les haga crecer en conocimiento, que puedan conocer más a Yeshua y que puedan dar gloria y alabanza al Padre de Yeshua por todo lo que nuestro Padre nos dio. Bendiciones a cada uno de ustedes. Shalom.